Empezamos la clase de hoy, chicos, con la lámina que tiene por título Métodos gráficos para sumar vectores. Bueno, esta es una operación vectorial. Hay que tomar en cuenta algunas reglas o procesos de orden geométrico, ¿no? Entonces, se parte del criterio. Ya llegó Byron Calderón. Ok, listo. Se parte del criterio que los vectores que se utilizarán para la suma de vectores serán libres. Es decir, su punto de aplicación se puede trasladar a cualquier punto del espacio o plano sin que esto altere el efecto de su acción. O sea, básicamente usted puede mover un vector a cualquier punto del plano o del espacio sin que varíe con eso la longitud del vector ni la dirección. Peor su acción. Entonces, en todo caso, el efecto es el mismo en cualquier punto que usted lo traslade. Para sumar vectores existen tres métodos. El primero que hemos considerado es el método del triángulo. Se llama así porque se forma un triángulo. Básicamente utiliza usted en el desarrollo de la suma de vectores este método cuando le dan dos vectores que sume. Entonces, el vector que cierra o forma el triángulo, ese es el vector suma o que también se llama vector resultante. En la imagen usted ve dos vectores, A y B, que tienen distintas direcciones y longitudes. Pero si los coloca uno a continuación de otro y el vector que cierra o forma el triángulo es el vector suma, como se ilustra en la imagen. A más B. Ese A más B, algunos autores también le llaman vector resultante de la suma. Bien, avancemos. Siguiente lámina. El segundo método se llama método del paralelogramo, porque se forma un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura que tiene cuatro lados paralelos de dos en dos. Recuerde eso en geometría, ¿no? Se utiliza este método vectorial para sumar dos o más vectores. Esa es la diferencia del método anterior, que se llama método del triángulo. En el triángulo solo hay dos vectores. Aquí se pueden dar más de dos. Y consiste en encontrar la diagonal del último paralelogramo que se forme y que representa la suma vectorial de todos. En todo caso, mire las imágenes. En la parte superior usted tiene dos vectores, A y B. La suma de esos dos vectores es la diagonal de ese paralelogramo. Como usted ve ahí, A más B. Eso en el caso que nos den dos vectores. Si nos piden que sumemos tres vectores, A, B y C, como en la figura de abajo, mire lo que tenemos que hacer. Un paralelogramo, primero con A y B, ahí tenemos la primera diagonal, que sería A más B. Y luego con esa diagonal y el vector C, formamos un nuevo paralelogramo y entonces tenemos otra diagonal un poco más grande. Ese representa la suma de los tres, A más B más C. Recuerde que son métodos solo gráficos. También hay métodos analíticos que lo vamos a analizar. Siguiente diapositiva. Tercer método, método del polígono. Polígono es una figura plana que tiene varios lados, ¿no? Varios lados. Puede ser 3, 4, 5, 6, los lados que sea. Entonces, eso se llama polígono. ¿Cuándo se utiliza este método gráfico? Cuando se dan más de tres vectores. Vaya almacenando las diferencias. El primero era triángulo para dos vectores. El segundo era paralelogramo para casos en que nos den dos, tres o más vectores. Y el método del polígono cuando nos den más de tres vectores. De tres en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Formar una cadena de vectores con los que nos dan y el vector que cierra el polígono se llama vector suma o vector resultante. Es el último vector que cierra el polígono. La imagen pues muestra claramente A, B y C, uno a continuación de otro,
y el vector R, que es el vector resultante, es la suma de los tres. Eso en métodos gráficos. Veamos métodos analíticos. En métodos analíticos hay dos. El método algebraico, que consiste en hacer cálculos de tal forma que se puedan expresar los vectores que nos dan en sus componentes rectangulares. Recuerden que las componentes rectangulares son aquellas que siguen el eje X y el eje Y en el plano. Y entonces se suman todos los valores que estén en el eje X, ahí encontramos la resultante en X, y luego se suman los vectores que estén en Y, de esa forma encontramos la resultante en Y, y una vez que tengo esas dos resultantes, aplico el teorema de Pitágoras, y luego puedo calcular la dirección con la función tangente, como se muestra en los cálculos que están en la imagen, ¿no? Está Rx, Ry, se aplica el teorema de Pitágoras, luego el ángulo que funciona con la función tangente. ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta, por favor? Le escucho. No es pregunta, entonces cierre el audio. Bueno, entonces hay un método que se llama método algebraico que trabaja con las componentes rectangulares. Hechos que ya hemos trabajado con ejercicios cuando queremos buscar alguna componente de un vector, sea vertical o horizontal. Veamos entonces el otro método que se llama método trigonométrico. Este es el caso en donde se hace cálculo aplicando trigonometría. Y básicamente los vectores que nos dan deben estar en coordenadas polares. ¿Qué significa eso? Que nos dan su longitud y la dirección angular. Y entonces, con esos datos, usted puede aplicar una de las leyes trigonométricas, o ambas, que se refiere a la ley del coseno y la ley del seno. ¿Cómo se muestra en las imágenes? Nos dan F1 y F2, dos vectores, y se encuentra la resultante. La resultante, a través de esa fórmula que se muestra en la parte de abajo por la ley del coseno, y también se puede calcular el ángulo de la resultante, el ángulo beta, por la ley de los senos. Si fuera un triángulo rectángulo, los cálculos se simplifican un poco porque ya se puede utilizar funciones trigonométricas y también el teorema de Pitágoras. Tengan en cuenta entonces que hay dos métodos analíticos, el método algebraico y el método trigonométrico. Y hay tres métodos gráficos, el del triángulo, el del paralelogramo y el del polígono. Preguntas fáciles de responder en una prueba. ¿Cuántos métodos analíticos y cuáles son los que sirven para sumar vectores? Usted dirá, hay dos métodos, el método algebraico y el método trigonométrico. ¿Cuántos y cuáles son los métodos gráficos para sumar vectores? Son tres. Método del triángulo, método del paralelogramo y método del polígono. Otras operaciones que se pueden hacer con vectores, aparte de la suma. Mire todas las operaciones que se pueden hacer. Esto hay que revisar y aprender en casa. Si ya tiene el libro, póngase a revisar el libro. Es una fuente inagotable si usted tiene un libro. Cada vez que usted abra un libro, piense en eso. Ahí está ciencia, conocimiento. Y es bueno que lo transfiera a su cerebro, que haga propio ese conocimiento. En todo caso, todo esto vamos a revisar con ejercicios, pero es importante que usted vaya revisando. ¿Qué operaciones, además de la suma, se puede hacer? Diferencia de vectores. Se simboliza A menos B. Otra operación, producto de escalar por vector. Se simboliza K por A. Otra operación, producto escalar de dos vectores. Se simboliza A punto B. Algunos autores también le llaman a este producto escalar producto punto. Por eso, porque utiliza un punto. Otros también a este mismo producto le llaman producto interno, porque utiliza un punto. Y la última operación que dice producto vectorial de dos vectores, que se simboliza A cruz B. También es un producto, pero la diferencia está en la simbología. En la anterior era un punto, ahora es una cruz.
Otros autores también le llaman a esto producto externo, ¿no? Producto cruz o producto externo. En todo caso, este último producto también se utiliza en operaciones vectoriales y en algunos temas que tienen que ver con magnitudes que se trabajan en física. Tiene su raíz en el álgebra vectorial, o sea, en matemática, pero se lo aplica en física en muchos temas que tienen magnitudes vectoriales. Recuerde esto, revisar. No hay ningún ejemplo todavía, lo vamos a hacer, pero hay que ir adelantándose. Recuerde que el aprendizaje y el compromiso es de ustedes más importante que inclusive que yo tenga que decirles, ¿no? Yo tengo que también ir aprendiendo cosas, poniéndolas en evidencia frente a ustedes, pero es importante que ustedes también vayan reforzando estas operaciones. Muy bien, hasta ahí la presentación de hoy. Vamos a salir de esto para tener algún comentario que hacer.